esta oportunidad nos corresponde explicarles acerca del tema de inmunología de bacterias y tomamos en cuenta las acciones del mecanismo de acción de respuesta que tiene el hospedero y el mecanismo de acción de respuesta de la bacteria. Para comenzar hablaremos ciertos puntos importantes acerca de lo que se considera como el hospedero. Dice de que al inicio se considera de que las enfermedades infecciosas son la segunda causa de muerte más común en el mundo y la primera en los países de vía de desarrollo. A pesar del avance de las terapias antimicrobianas, 15 millones de personas mueren anualmente por esta causa, donde el hospedero es el individuo o organismo que es la célula en la cual el microorganismo que coexiste se va a replicar, y el humano es el hospedero inmunocompetente. Por el contrario, si sufre de anormalidades genéticas o adquiridas o recibe tratamientos que interfieran en el funcionamiento del sistema inmune, como quimioterapia, radioterapias o tratamiento prolongado con antibióticos, está propenso a sufrir enfermedades infecciosas. Es todo microorganismo capaz de causar un daño en un hospedero, se considera una bacteria. Para mediados de los años 2011 se había establecido que hay 1.415 microorganismos infecciosos que son patógenos, de los cuales en el hombre 217 son virus y priones y 538 son bacterias y rickettsias. Las características del patógeno y del tipo del hospedero en el cual se genera un daño hacen que se diferencien en patógenos primarios, que son los que poseen la capacidad innata de causar enfermedad en el hospedero inmunocompetente, y en patógenos oportunistas, los que solo generan un daño en un hospedero inmunocomprometido. Ahora bien, las bacterias con cápsula rica en polisacáridos resisten la fagocitosis. Las que expresan residuos de ácido ciálico evitan que el sistema de complemento sea activado por la vía alterna. Dejando a un lado lo que corresponde al hospedero, hablaremos acerca de la inmunidad innata. La inmunidad innata dice de que incluye la participación de los sistemas físico, celular y químico del organismo, que responden a todos los aspectos invasores externos. Estos incluyen las barreras de la mucosa, las células fagocíticas y la acción de las glucoproteínas circulantes como complemento. Dice que la sequedad de la piel es uno de los factores que impide la adherencia y la supervivencia de ciertos gérmenes, su pH bajo de 5 a 6, así como también tiene la función de un bactericida. Algunos de los gérmenes saprófitos de la piel producen hidrolasas, que a partir de triglicéridos del sebo liberan ácidos grasos, los responsables de mantener un pH bajo. En el caso de las mucosas dice que la presencia de los cilios y de secreciones forman un manto o una capa que es movilizada permanentemente del interior hacia el exterior. Y este mecanismo es reforzado por la tos, que acelera la expulsión del moco y las partículas extrañas. En la saliva y en las lágrimas, la lisozima actúa destruyendo algunas bacterias gram positivas, al romper la unión del ácido murámico con acetilglucosamina, desintegrando así los polisacáridos. Cada bacteria dice de que son estructuras que facilitan la adherencia a los epitelios, como se conoce. Tienen como característica principal un componente llamado la pilina, molécula que cambia su antigenicidad con gran frecuencia para evitar el efecto de los anticuerpos que el sistema inmune desarrolla contra ellos. Ahora bien, se toma en cuenta una interacción, en este caso del hospedero, que es de la microbiota con el patógeno. Por lo general dice de que los microorganismos que son patógenos tienen que invadir nichos que albergan microflora residente. Sin embargo, esta microflora participa activamente en la defensa contra ellos. En la piel, la bacteria aerobia predominante es la Staphylococcus epidermidis. Produce péptidos antimicrobianos que son tóxicos contra los patógenos Staphylococcus aureus y Streptococcus viridis. La microbiota vaginal de las mujeres fértiles sanas contiene Lactobacillus spp. Se produce ácido láctico que tiene la capacidad de mantener un pH ácido en la vagina. El pH ácido y la producción de peróxido de hidrógeno en algunos Lactobacillus spp inhiben el crecimiento de muchos colonizadores potenciales como la Candida spp.
La microbiota protege, dice, al hospedero de los patógenos por medio de la competencia por espacio y sitios de unión o por inhibición directa mediante la liberación de toxinas. La presión de oxígeno, la disponibilidad de hierro y el pH son factores que influencian la colonización o no de los microorganismos patógenos en determinados tejidos. Entre otras características que lo acompañan como un complemento de respuesta tendríamos el pH. Dice de que el pH en el tracto digestivo dice de que cumple un papel muy importante. La gastrectomía o una clorhidria franca permiten que unos pocos centenares de gérmenes produzcan una infección clínica severa como la candidiasis esofágica. Ahora bien, la hiperosmolaridad dice de que esta tiene una función en la orina, ya que es un factor que interfiere en el crecimiento de muchos gérmenes. Otra que se toma en cuenta es la barrera hematoencefálica. Experimentalmente se ha demostrado que la dosis letal mínima de un inóculo bacteriano introducido directamente en el sistema nervioso central es la millonésima parte de la dosis letal mínima cuando se aplica por vía intravenosa. Otro mecanismo de respuesta tendríamos la inflamación. Una respuesta fagocitaria, dice, adecuada está acompañada por los mecanismos de inflamación que aseguran que el flujo necesario de células y factores plasmáticos al sitio de agresión. Por lo tanto, una falla en estos mecanismos acarrea una defensa inadecuada. Y la fagocitosis dice de que los neutrófilos polimorfos nucleares son especialmente activos en la defensa contra la listeria monocitogenes. Microorganismo dice que tiene la peculiaridad de adherirse a la superficie de las células de Kupffer en el hígado, de donde es removido por los neutrófilos. Ahora bien, continuando, diremos de que en el caso de los macrófagos dice de que además de tener la capacidad de poder destruir muchos microorganismos por el proceso de fagocitosis, producen varios mecanismos que activan las respuestas inmunitarias. En este caso dice de que es indispensable para amplificar la respuesta inmune su papel en la regulación de la fagocitosis. Es muy importante que el C5A, que produce marginación de los granulocitos en los vasos, que incrementa la permeabilidad capilar, fenómenos previos que son necesarios para su paso a los tejidos como parte del sistema de complemento. El C3b, adherido al germen, al ser fagocitado, facilita su reconocimiento por parte de las células fagocitarias, que poseen receptores para esta molécula. La generación de C3b incrementa la fagocitosis hasta en 1000 veces. El complemento en ausencia de anticuerpos puede destruir ciertos gérmenes, como la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitidis. Las deficiencias de C6, C7 y C8 predisponen a las infecciones diseminadas por estos organismos. Dice de que la fagocitosis de ciertos gérmenes requiere mecanismos especiales para la adecuada fagocitosis. De Staphylococcus aureus se necesita la presencia no solo de factores de complemento, sino también de anticuerpos, es decir, que requiere de dos oxoninas. La deficiencia del factor D de la vía alterna de complemento que acompaña a pacientes con anemia falciforme tiene una mayor incidencia por infecciones de Streptococcus pneumoniae y la presencia de anticuerpos activa la vía clásica de complemento. Ahora bien, tomando en cuenta la proteína C reactiva, dice de que esta proteína se incrementa notoriamente en las primeras 24 horas de la iniciación de un proceso inflamatorio o infeccioso. Estructuralmente tiene algunas de las características de los anticuerpos y desempeña la función protectora importante al reaccionar con los polisacáridos de Streptococcus pneumoniae y activar el complemento por la vía clásica antes de que se inicie la producción de anticuerpos específicos. El control de la disponibilidad de hierro dice de que la lactoferrina impide que el hierro quede a disposición de los gérmenes que lo requieren para la multiplicación. La administración de hierro incrementa la patogenicidad de las bacterias gram-negativas. La importancia de la flora normal dice de que de las mucosas es un factor de protección contra diversas infecciones por patógenos. El uso de antibióticos de amplio espectro elimina parte de esta flora y permite así la proliferación de gérmenes patógenos como Candida albicans, Shigella spp, Salmonella y Vibrio cholerae. Ahora, tomando en cuenta todo esto, pasamos a la inmunidad específica.
Dice de que el aspecto adaptativo se denomina en ocasiones inmunidad específica, debido a que tiene la capacidad de desarrollar nuevas respuestas que son sumamente específicas a los componentes moleculares de los agentes infecciosos y que denominan antígenos. Estos encuentros activan el desarrollo de nuevas respuestas celulares y la producción de anticuerpos circulantes que tienen el componente de memoria y el invasor regresa. En las defensas específicas tendríamos que la inmunización ocurre cuando un individuo es natural o artificialmente expuesto a un antígeno, activándose el sistema inmune, produciendo inmunidad humoral, que son los anticuerpos, y celular, los linfocitos T. Los anticuerpos son más efectivos frente a patógenos encontrados fuera de la célula y los linfocitos T son más efectivos frente a patógenos encontrados dentro de las células. Inmunidad humoral se caracteriza por respuestas primarias y secundarias. En la primaria hay una producción de anticuerpos, especialmente de la clase de inmunoglobulinas M, y aun cuando esta respuesta requiere varios días para el aprendizaje, tiene la ventaja de dejar al organismo completamente inmune contra muchas enfermedades, especialmente las eruptivas de origen viral, y con la capacidad de responder rápidamente ante una infección. En la respuesta secundaria se producen anticuerpos de otras clases distintas a la IgM. La respuesta innata es superior hasta 100 veces con la ayuda de los anticuerpos como oxoninas y hasta en 1000 veces si actúan conjuntamente con las oxoninas, anticuerpos y factores de complemento. Y los tipos de anticuerpos y las funciones de estas son las siguientes. La inmunoglobulina M dice de que es la primera clase de anticuerpo producido en respuesta a un antígeno. Es la IgM. Es el anticuerpo más grande formado por 5 monómeros. La IgM fija el complemento muy bien y por lo tanto causa una lisis de bacterias envueltas víricas y células infectadas. La inmunoglobulina G es el anticuerpo más común, representado en el 80% de las inmunoglobulinas presentes en el suero. Actúa neutralizando toxinas y virus y facilitando la fagocitosis de bacterias y virus. También fija el complemento. Cuando la lisis de bacterias, las inmunoglobulinas G pueden atravesar la placenta, confiriendo una inmunidad pasiva al niño. La inmunoglobulina A es la inmunoglobulina que provee inmunidad humoral en las secreciones de la mucosa, como las lágrimas, la saliva, el moco intestinal y el fluido seminal. En el suero aparece como un monómero, pero en las secreciones mucosas aparece como un dímero, siendo este dímero el responsable de la neutralización de toxinas, alérgenos, bacterias y virus, y antes de que penetren al cuerpo a través de las membranas mucosas. La inmunoglobulina A es el mayor componente proteico de la leche materna, confiriendo inmunidad pasiva frente a patógenos entéricos del recién nacido. Las inmunoglobulinas D pues no se conocen bien su función y por lo tanto después tendríamos las inmunoglobulinas E, que este es el anticuerpo de la alergia, responsable de la hipersensibilidad de muchos antígenos. La función de las Ig no es causar alergias, sino probablemente sea de montar una respuesta segura frente a los parásitos que entran en el cuerpo, ya que la gente que vive en los trópicos, donde son más comunes los parásitos, tienen elevados los niveles de inmunoglobulinas E. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Roger Benavides. Voy a hablarles acerca de inmunidad celular. Hablábamos acerca de la inmunidad humoral y veíamos la capacidad que tienen los anticuerpos para poder encontrar microorganismos, bacterias y virus de tipo patógeno y destruirlos y neutralizarlos. Pero existen ciertos microorganismos, ciertas bacterias que tienen una capacidad selectiva especial y tienen la capacidad también de poder migrar a otras células. Es decir, las bacterias y los virus se encuentran en una célula y pueden migrar a otras. Algo parecido con lo que sucede con células cancerígenas. Lo que sucede es que estas células al migrar se esconden, por decirlo así de manera coloquial, en las paredes de las células huésped. Entonces lo que sucede es que los anticuerpos se les es muy difícil identificarlos, se les es muy difícil atacarlos y evadirlos en donde ellos se encuentren, ya que migran y logran esconderse de manera intracelular. Es ahí donde entra en juego la inmunidad celular. La inmunidad celular es aquella inmunidad de tipo innata, por decirlo así, que tiene la capacidad de localizar, evadir, neutralizar y destruir bacterias, microorganismos y virus de tipo patógeno que se encuentran escondidos en estas células por medio
de unas células especializadas, las cuales son los linfocitos T. Los linfocitos T son los encargados de poder encontrar a estas células, localizarlas, para luego destruirlas por un proceso de 4 pasos o de 4 tipos que ya se los voy a mencionar más adelante. Un ejemplo de esta inmunidad celular se da a la hora de los trasplantes. Tenemos a una persona que es el donador y tenemos al receptor. Lo que sucede es que nuestro cuerpo está especializado para reconocer cuando un microorganismo o organismo de origen extraño entra a nosotros. Lo mismo pasa cuando el receptor recibe un órgano. El órgano contiene ciertos antígenos que son incompatibles con su organismo. Entonces, hay un lapso de 10 a 12 días donde no ocurre nada y donde el sistema de inmunidad celular no ha atacado todavía a aquel órgano. Pero en el día 10, día 11, día 12 en adelante, el sistema de inmune celular se activa. Y es ahí donde los linfocitos T empiezan a atacar a los tejidos del órgano, empiezan a atacar al órgano en sí, porque reconocen que es de origen extraño, porque reconocen que es ajeno al organismo. ¿Qué sucede con estos casos? Muchas veces se hacen exámenes de compatibilidad de antígenos entre el donador y el receptor para que esto no ocurra. Ocurre también a la hora de las transfusiones sanguíneas, que es por eso muy importante que haya compatibilidad entre los tipeos de sangre, para que no exista esa inmunidad celular y ese ataque de los linfocitos T hacia las células del órgano o de la sangre que han sido donadas. Vamos a hablar acerca del proceso que aplican los linfocitos T sobre los microorganismos o sobre las bacterias que entran a nuestro cuerpo. Voy a hablar acerca de los 4 tipos de linfocitos T que actúan a la hora de la inmunidad celular, los cuales son los citotóxicos, los supresores, los auxiliadores y los de memoria. Cada uno tiene su función. Los linfocitos T citotóxicos son los principales encargados del ataque, de localizar, evadir y destruir a las células, a los microorganismos patógenos. Luego existen los auxiliadores, que tienen la misma función un poco disminuida, pero que su función es poder proliferar linfocitos T en la célula para poder contrarrestar ese microorganismo patógeno. También existen los linfocitos T de memoria, cuya función es cada vez mejorar el ataque y la neutralización, dado de que tienen una capacidad de memoria. Es decir, que si en el primer ataque no se logró contrarrestar el virus o la bacteria, en un segundo intento es más probable de que ocurra, ya que estos han memorizado y han logrado recolectar la información sobre el antígeno para poder atacarlo en una segunda vez. Y también, por último, tenemos a los supresores, que son los encargados de poder eliminar los anticuerpos sobrantes a la hora de eliminar los antígenos. Y estos son los linfocitos T. Estas son las células encargadas de poder eliminar este tipo de células patógenas o de microorganismos. Microorganismos como la legionela o la listeriosis, que lo que hacen es provocar enfermedades como la neumonía, la tuberculosis, la fiebre tifoidea y la lepra, los cuales son contrarrestados por los LST, como por ejemplo. Y lo que hacen ellos es que por medio de una activación de citoquina logran producir las células necesarias para poder contrarrestar este tipo de bacterias y poderlas neutralizar y eliminar. Vamos a hablar sobre los mecanismos de invasión bacteriana. Todos los pasos por los cuales una bacteria llega a nuestro organismo para causarnos una enfermedad o síntomas adversos. Como sabemos, las bacterias son microorganismos, son microbios, que muchos de ellos son de origen patógeno, que nos causan enfermedades y nos causan grandes infecciones. Lógicamente, mientras más dura una infección bacteriana en el organismo, más tiempo tiene la bacteria para poder proliferarse. Existen 4 pasos por los cuales una bacteria entra en nuestro organismo, se prolifera y hace daño, los cuales son la fijación a células, la proliferación, el daño a células de tejido y el daño por medio de toxinas. Vamos a explicar cada uno de estos pasos por los cuales una bacteria puede afectarnos.
El primero es la fijación a células, y lo hablábamos en la inmunidad celular, que muchas bacterias tienen la capacidad de poder adherirse a las paredes de la célula y migrar a otras células por puentes intercelulares. Un ejemplo de estas son las las bacterias legionelas, que como ya lo habíamos hablado, son capaces de generar enfermedades como la neumonía. ¿Qué sucede con estas bacterias? Son bacterias que han llegado a tener cierto tipo de protección o de adaptación y ser un poco más resistentes a ciertos anticuerpos. Los anticuerpos muchas veces no pueden llegar hasta ellas para poderles neutralizar y destruir, ya que estas han aprendido ciertos métodos como los cuales son la migración a otras células o la fijación a las paredes de las células. Luego de que una bacteria se fija de manera exitosa en una bacteria, tiende a proliferarse, como ya lo decíamos, a muchas células, y empieza a crecer la infección porque la célula empieza a migrar hacia otras células. La bacteria migra hacia otras células y de esta manera se prolifera. Cuando encuentran un medio en el cual su subsistencia puede ser exitosa debido a la ausencia de ciertos anticuerpos o resistencia a ciertos anticuerpos, las bacterias se pueden proliferar con mayor éxito. Luego viene el daño a tejidos, y es cuando la bacteria alcanza células de tejido especializado, células ya digamos de tejido epitelio, de tejido estratificado. Cuando las células alcanzan esas células, las bacterias alcanzan esas células de tejido, están cada vez más cerca de causarnos una enfermedad y de causarnos síntomas adversos mayores. También luego viene el caso de daño por toxinas. Cuando las células están altamente infectadas y la bacteria tiene la capacidad de poder generarnos enfermedades y síntomas adversos por medio de esa toxina. Vamos a poner un claro ejemplo por el cual nosotros podemos infectarnos de una bacteria muy conocida, como es la Escherichia coli. ¿Con qué enfermedad o con qué situaciones podemos relacionarla? Con la infección de vías urinarias. Un alto porcentaje de enfermedades por vías urinarias, infecciones de vías urinarias, se dan por medio de la Escherichia coli. ¿Qué es lo que sucede? La bacteria es capaz de migrar pongámoslo de esta manera, migrar desde un área como es la vejiga hasta el riñón. ¿Te imaginas la capacidad que tiene esta bacteria de poder proliferarse? Y claro, a su paso va causando síntomas adversos como el dolor pélvico, como fiebre, dificultad para poder orinar y dolores agudos. Cabe destacar que esta bacteria se puede proliferar de manera muy rápida, por lo cual se tiene que acudir a la ingesta de antibióticos para poder ser neutralizada. Pero de esta manera podemos explicar cómo una bacteria puede proliferarse de una manera tan rápida. Imagina, de pasar de una vejiga a pasar al riñón. En ese lapso de migración de la bacteria es donde el huésped tiene el tiempo para poder acudir a atención médica y por medio de fármacos y de antibióticos poder evitar que la bacteria se siga proliferando y causar un daño mayor. Ahora, podemos pensar, dentro de todos estos mecanismos de invasión bacteriana, ¿a dónde están los anticuerpos? Y están en cada uno de los procesos. Por ejemplo, en la inmunidad humoral, los anticuerpos son capaces de identificar, evadir y de neutralizar una bacteria o un microorganismo patógeno. Pero existen ciertas bacterias que han adquirido a lo largo de cierto tiempo una resistencia única. Como por ejemplo, muchas de ellas toman mecanismos de adhesión, como ya se los mencionaba. Un ejemplo son algunas bacterias de tipo gram negativas, que lo que hacen es que por formaciones de piliformes largos o pelos logran adherirse de manera difícil a una célula. Otro claro ejemplo de estas bacterias son las
Bordetella perfusis, que son las que nos causan la tos ferina. Estas tienen una capacidad increíble de adherirse al tracto respiratorio y ser muy difíciles de poder ser evadidas. Pero existen también anticuerpos especializados para este tipo de células que han adquirido esa resistencia. Por ejemplo, existen anticuerpos IgA secretores que tienen la función de liberación y que ayudan a bloquear esa fijación que tienen ciertas bacterias. Existen también anticuerpos con esa facilidad de poder secretar bloqueadores para esa fijación de esas bacterias, para luego poder en este caso, ser evadidas y ser neutralizadas por los linfocitos T. Por ejemplo, la célula Neisseria, que causa infecciones y enfermedades graves como la gonorrea o las meningitis, son capaces de evadir estos anticuerpos por medio de liberación de proteasas. Entonces, los anticuerpos también están ahí a la hora de estos mecanismos de origen bacteriano. Pero ciertos anticuerpos tienen la capacidad y otros no tienen la capacidad de poder destruir ciertos tipos de bacterias, los cuales dependen mucho de su resistencia. Vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa de las bacterias. Así como nosotros tenemos nuestros mecanismos de defensa con los anticuerpos y nuestro sistema inmune, también las bacterias tienen su método de protección. Por ejemplo, hablábamos de que muchas bacterias son muy resistentes y que tienen capacidades de migrar a otras células con el objetivo de esconderse de los anticuerpos, o muchas de ellas tienen la capacidad de adhesión y de fijarse a la pared con el objetivo de ser más resistentes ante los anticuerpos. Pero muchas de ellas también crean cápsulas con el objetivo de protegerse de los anticuerpos. Normalmente estas cápsulas están formadas por polisacáridos. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la bacteria Streptococcus pyogenes, que normalmente causa enfermedades o infecciones de tipo oral, como por ejemplo la amigdalitis y la faringitis, que por cierto son leves, es capaz de crear una cápsula de ácido hialurónico con el objetivo de similar tejido conectivo. ¿Y qué es lo que pasa cuando la cápsula emula tejido conectivo? Los anticuerpos se confunden y no son capaces de evadirlo, porque prácticamente enmascara a la bacteria, la protege y tiene ese efecto de camuflaje, por decirlo así, de la bacteria, mientras ellos recorren parte del torrente sanguíneo. Hay algo que destacar de esto, es que cuando una bacteria se encapsula, en cierta parte pierde su poder de virulencia, es decir, que es menos potente a la hora de encapsularse. Algunas bacterias tienen la capacidad de modificar su antígeno con el objetivo de no ser detectadas o de poder evadir ciertos anticuerpos. Un claro ejemplo de esto es la bacteria Gonorrhoeae, que es prácticamente causante de la enfermedad de la gonorrea, que como lo hablábamos anteriormente, es capaz de liberar proteasa capaz de degradar al anticuerpo IgA, que es el encargado de poder contrarrestar y eliminar esta bacteria. Existe otra bacteria, por ejemplo las bacterias de tipo aureus, que lo que hacen es que liberan una proteína de unión al anticuerpo IgG, que es el encargado de exterminar esta bacteria, que lo que hace es que inhibir la activación del complemento de este anticuerpo, y también lo que hace es que evita la detección y prácticamente se enmascara en base a estas proteínas de unión. Existen también otras bacterias, como por ejemplo las micobacterias o por ejemplo las brucelas, que tienen la capacidad de actuar de manera intracelular y son muy resistentes. Y como lo hablábamos de este tipo de células, es que se encarga la inmunidad celular, que por medio de los linfocitos T, de células T, estas bacterias son contrarrestadas
y son neutralizadas y eliminadas. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que son los mecanismos que algunas bacterias utilizan para evadir lo que es la respuesta inmune. Sabemos que muchas bacterias han desarrollado lo que son mecanismos que les permiten burlar los mecanismos de la inmunidad, tanto innata como de la inmunidad adquirida. Y pues vamos a hablar en sí de estos mecanismos, empezando por lo que es el evitar ser reconocidas. Bien, algunas bacterias como lo son la Pseudomonas aeruginosa, pues esta bacteria puede causar infecciones de vías aéreas superiores, como por ejemplo lo que es la otitis. Esto lo que hace es alterar lo que es la estructura de los lipopolisacáridos que expresan por su pared para dificultar así el ser reconocidas por parte de lo que es el TLR4 de los macrófagos, ¿verdad? Cuando mencionamos lo que son los TLR4, pues es importante mencionar que estos son los sensores de reconocimiento de membrana evolutivamente conservados. Estos pues son propios de lo que es la inmunidad innata y la función que estos tienen es reconocer las características que están presentes en lo que es la superficie de los patógenos o que son también liberados por tejidos necróticos. Otro de los mecanismos es la producción de moléculas inmunosupresoras, y aquí se habla de lo que es la Shigella. Bien, esta bacteria produce lo que es la proteína IPA-B, que es la invasión de la plásmid antígeno B, y también la salmonela, la CIPB, que es la salmonela de invasión proteína B. Estas son pues moléculas que activan lo que es la caspasa 1 para desencadenar así lo que es una serie de fenómenos que induzcan lo que es la apoptosis de los macrófagos. Bien, otras proteínas producidas por lo que es la salmonela es la SPLC, que es la salmonela pseudogenesis islandse. Bien, esta lo que hace es inhibir el tráfico de los lisosomas de los fagocitos para poder así evitar que ésta se fusione con lo que es el fagosoma. Se hace mención acá de lo que es la Yersina pestis. Esta lo que hace es que produce varias proteínas como lo es la Yersina proteína J. Esta pues tiene la función de inhibir la producción del TNF y otra también que interactúa con el TLR2 e induce así una vía de señalización que hace que lo que es el macrófago produzca un L10 en lugar de producir las citoquinas proinflamatorias. Entonces, de esta forma, esta asegura una mayor supervivencia dentro de lo que son los macrófagos. Se hace mención también de lo que es la Yersina enterocolítica y también de la Mycobacterium ulcerans. Bien, estas lo que hacen es evitar fosforilación del NF-κB, que pues es un complejo proteico que controla lo que es la transcripción del ADN y que digamos al no poder ingresar en el núcleo, estas van a interferir con lo que es la producción del TNF, que es el factor de necrosis tumoral, y también del IFNY, que es la intervención inmunitaria. Bien, otro mecanismo es el evitar el ser fagocitadas, y en este caso tenemos la bacteria Yersina spp. Bueno, esta bacteria al hacer contacto con lo que es el macrófago, pues esta le va a inyectar una proteína, la YOPH. Esto lo que hace o lo que va a producir es un bloqueo en el citoesqueleto, evitando así lo que es la iniciación del proceso envolvente por el cual los fagocitos forman lo que es el fagosoma. ¿Sí? Vivir dentro del fagosoma del monosacárido, pero evitando la función de los lisosomas. Bien, entre estas bacterias tenemos lo que es la Legionella pneumophila. Esta lo que va a hacer es inyectar al macrófago una proteína que interfiere con la función de los sacos lisosomales. También tenemos otras bacterias como lo son la Mycobacterium spp, que esta lo va a hacer evitando la acidificación dentro del fagosoma al excluir de la membrana de las ATPase a los protones. Y está también la Mycobacterium tuberculosis, y esta lo va a hacer por medio de las Monasa liporabinomania.
Y también están las MAN-LAM, que impide la maduración pues, del fagosoma. Otro de los mecanismos es evitar el desarrollo de un proceso inflamatorio, y en este caso pues se habla de lo que son dos bacterias, la tuberculosis y también la tibiamulia. Estas dos bacterias lo que hacen es inducir la producción de 1L10, que antagoniza lo que son las citoquinas proinflamatorias, y estos frenan lo que es la expresión de la molécula HLA2, con lo cual van a provocar una disminución en la presentación de los antígenos. Bien, tenemos también lo que es el emplear las moléculas de adherencia, y acá se hace pues mención de lo que es la yersina SPP. Bien, esta bacteria pues va a expresar lo que es una molécula, la cual le va a permitir adherirse a una de las integrinas y así poder hacer uso de lo que es la conexión que ésta tiene con el citoesqueleto de las células M, de lo que son también las placas de Peyer del intestino, para poder así entonces ingresar a ellas. Tenemos lo que es ingresar a las células dendricas por medio de las lectinas y no de los receptores TOR. Bien, acá se hace mención de lo que es la M tuberculosis. Bien, esta bacteria lo que va a hacer en este caso es adherirse a la lactina sin de las DSS, y así pues va a poder iniciar una vía de señalización favorable a su supervivencia en estas células. Tenemos también lo que es la producción de las moléculas especiales, y en este caso pues se hace mención de lo que es la Shigella fructinaria. Este pues es un patógeno intestinal el cual es responsable de una forma de disentería bacteriana, la cual causa más de 1 millón de muertes al año. También es importante mencionar que esta bacteria pues expresa en su membrana un polisacárido que la va a defender o la defiende de lo que son los péptidos antimicrobianos, y que estas son pues secretados por las células panel de las criptinas del intestino. Último tenemos lo que es la producción de superantígenos, y acá tenemos bacterias como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes y también el Mycoplasma arbitrilis. Bueno, estas producen toxinas que actúan como superantígenos, pero también es importante recordar que estos pues se unen a lo que es el TCR y también a la molécula del HLA. Por parte, pues estos se van a unir por lo que es la parte lateral, y al hacerlo, esto lo que va a hacer es activar no solo al LT, que tiene el receptor específico para algunos de los antígenos comunes en esta bacteria, sino además, digamos que de un 5 a un 20% de los LST son activados por superantígenos, lo que puede conducir a lo que es un choque tóxico por la producción masiva de las citoquinas proinflamatorias.